Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, el presidente el día de hoy en la conferencia pues confirma que este ingreso que llega al país por parte del FMI, Fondo Monetario Internacional, será para pagar la deuda, para pagar deuda externa. El presidente está logrando lo que muchos llamaban imposible, lo que muchos decían, o por lo que muchos le decían al presidente que estaba loco, que tenía sueños guajiros cuando decía que México podría llegar a ser una potencia. Bueno, pues resulta que el presidente ya está entregando resultados. Y sí, aunque sea difícil creerlo, el presidente está reduciendo la deuda externa. Con este sería el segundo pago importante que hace el presidente a la deuda externa. Recordemos que nosotros los mexicanos, desde el momento que ya nacemos, ya tenemos una deuda, vaya, ya nacemos endeudados. Bueno, pues el presidente se está preocupando por esto, hace un nuevo pago o hará un nuevo pago para esta deuda externa y con esto está cerrándole la bocota, está cerrándole el hocico a esas personas, a esos conservadores que no creían que el presidente pudiera sacar a México adelante. Vamos rápidamente a la conferencia a escuchar lo que nos dice el presidente acerca de este ingreso de 12,000 millones de dólares para el pago de deuda externa. Vamos rápidamente a la conferencia. Buenos días, señor presidente. En relación a los derechos especiales de giro, usted había anunciado que se iban a utilizar esos 12,000 millones que dispone el Fondo Monetario Internacional para México. La pregunta es, ¿cuál es la situación actual? Si ya se recibieron, si la intención es seguir el plan inicial de pagar deuda, porque hay oposición dentro del Banco de México al respecto. Dice que son solamente para reservas, aunque después se explicó que puede haber una triangulación de comprar deuda interna. ¿Cuál es la decisión al respecto? Bueno, son fondos para que quienes nos están escuchando, viendo, se entienda, son fondos que le corresponden al gobierno de México, del Fondo Monetario Internacional. Todos los países miembros van aportando a este fondo y ahora se decidió hacer una distribución, un reparto en el mundo de más de 600,000 millones de dólares. Y a México le corresponden, al gobierno de México, le corresponden 12,500 millones de dólares. Nosotros tenemos que entregar esos fondos al Banco de México. En todos los países, o en casi todos, esos fondos llegan directo a los gobiernos. Aquí, por mecanismos que se han establecido, los fondos los maneja o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del gobierno de México. Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese Todavía intercambio? no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros porque esto va a significar una disminución
sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses y ayuda a la hacienda pública. No se van a utilizar esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda, para seguir manteniendo una política de deuda baja con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo, que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones, a pesar de la pandemia, está llegando inversión extranjera, como no sucedía también en muchos años. Este semestre fue histórico en cuanto a ingresos por inversión extranjera. También se está recuperando la economía después de la pandemia. Ya todo el mundo acepta que vamos a crecer este año 6%. Se están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda. Pues esto es lo que nos dijo el presidente, fíjense nada más. Para todas aquellas personas que no creían que se pudiera avanzar en tan poco tiempo, pues aquí están los resultados. Fíjense nada más, el segundo pago más importante a la deuda externa, además de que no se ha pedido más crédito, no nos hemos endeudado más, y no conforme con eso, están habiendo muchas megaobras. Podemos hablar del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, la compra del 50% más de la refinería de Deer Park en Texas. Bueno, todos estos proyectos, vaya, este proyecto de Sembrando Vida, que es más bien es el proyecto más grande del mundo en cuestión de ecología. Si a esto le sumamos los programas sociales que ya están recibiendo los alumnos, los jóvenes están recibiendo estas becas, aumentó la pensión a adultos mayores al doble, fíjense nada más. Todo esto y con 1 año y medio de pandemia. Aquí es donde nos podemos poner a pensar y decir, si esto ha logrado el presidente combatiendo la corrupción, aún siendo 1 año de pandemia, imagínense cuántos estaban robando, pues estos de la oposición, estos del PRIAN. Chéquense nada más, para que vean que cuando no se roba y se ahorra y se gobierna bien, se logran muchas cosas. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que podamos estar bien informados. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook como Punto Crítico y en Twitter como @puntocritico11, donde también estamos subiendo pues toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.